El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. La política llamada guerra contra las drogas ha fracasado. Lo que yo propongo es tener una voz diferente y unificada que defienda nuestras sociedades, nuestro futuro y nuestra historia. Tenemos esa experiencia de 50 años, una experiencia sanguinaria y feroz. Es el momento de reconstruir la ilusión y la esperanza, y no es repitiendo guerritas y guerras tan equivocadas como la mal llamada guerra contra las drogas, mirando las drogas como un problema militar y no como un problema de salud de la sociedad. Para acabar el narcotráfico hay que reducir la demanda. Cada dólar que se dedica a recortar la oferta hace crecer el precio. Y si crece el precio, los narcotraficantes tienen más dinero para comprar fusiles, para comprar vehículos blindados, para comprar misiles, para comprar políticos, para comprar senadores, para comprar generales, para comprar jueces, para comprar presidentes. El efecto es que murieron 1 millón de latinoamericanos en estos 50 años. 1 millón. ¿Cuál es el antídoto contra el consumo de drogas? El amor. Con la voz del presidente Gustavo Petro y su visión sobre la lucha mundial contra las drogas, les damos la bienvenida a Así Avanza el Cambio. Zahira, con café en la mano, un saludo para usted y para quienes nos ven. Hoy les contaremos cómo avanza la estrategia del gobierno en la lucha contra el narcotráfico y la nueva política antidrogas en Colombia. También en estos 30 minutos ampliaremos lo dicho por el presidente Petro a propósito del informe de la Contraloría General de la República sobre lo ocurrido por años con la nueva EPS. Empecemos, Francisco, con la estrategia Sembrando Vidas. Desterramos el narcotráfico, una herramienta de las fuerzas militares y de policía. Se han logrado cifras históricas, como por ejemplo 884 toneladas de cocaína incautadas en 2024, es decir, 144% más que en el 2016 y 34% más que en el 2022. Comparaciones, ¿qué hay que hacer? Además, Zahira, de acuerdo con datos del embajador de Colombia en los Estados Unidos, Daniel García Peña, Colombia asume el mayor costo humano, policías y militares asesinados en ataques de organizaciones criminales. El último ataque en Amalfi, Antioquia, 13 policías cuando derribaron el helicóptero. Daniel Bernal desde el Cauca nos entrega el balance de estas operaciones contra el narcotráfico. Desde Timbío, Cauca, el gobierno nacional sigue demostrando sus resultados en la lucha contra las drogas. Y es que en lo que va corrido del 2025 se han incautado más de 493 toneladas de hoja de coca, casi un 40% más que en 2022. En lo corrido del año, las autoridades reportan un aumento del 10% en incautaciones de cocaína. Además, en cuanto a la infraestructura del narcotráfico, fueron destruidos más de 6.400 laboratorios, un 15% más que el año pasado. Además, tiene impacto muy fuerte sobre las finanzas porque se han decomisado laboratorios, aeronaves, embarcaciones, dólares. Entonces, lo que estamos viendo es que se abandonó una política de lucha contra las drogas centrada exclusivamente en seguridad y se está dando prelación a las políticas sociales con grandes inversiones, propiciando sustitución real de cultivos, dándole al campesino y a la ciudadanía otras alternativas diferentes para pasar hacia las economías lícitas. Además de eso, el gobierno nacional ya sabe cuáles son las zonas en donde va a concentrar la implementación del programa de sustitución de cultivos. Entre ellos están los departamentos de Nariño, Putumayo y Cauca. El campesino tiene la garantía de que puede sembrar
un cultivo legal como el café, como el cacao, depende de la región y va a tener además una compra asegurada a precios justos, que es lo que ustedes nos han pedido. La política contra las drogas del gobierno del presidente Gustavo Petro implica también la no criminalización de los campesinos y la transformación de los territorios. Se trata de reemplazar las economías ilegales por las economías legales. Como parte de esta política, el programa Renacemos es un ejemplo de lo que se adelanta en Cauca, Nariño, norte de Santander y Putumayo. En distintas regiones de Colombia, cientos de familias campesinas están cambiando su historia. Han decidido dejar atrás los cultivos ilícitos, sembrando paz. El programa Renacemos está en 7 departamentos, 23 municipios. Estamos haciendo presencia en Nariño, en 3 territorios, en la región de Abades, en el Triángulo del Telembí y en Tumaco. Estamos también en Cauca, sobre todo en el Cañón del Micay, una primera fase en Argelia. Estamos en Catatumbo, en Putumayo. Estamos en Chocó, en Bichada y en Antioquia. La estrategia busca potenciar el sector agrario y garantizar la seguridad alimentaria como herramientas clave en la lucha contra las drogas. Es una respuesta que va a generar que el desarrollo económico atraiga a nuestros productores, campesinos y campesinas que hoy están asociados a los cultivos de uso ilícito hacia la producción agropecuaria en Colombia. Un valor agregado para las comunidades es la garantía en la comercialización de sus cultivos legales. Estamos financiando infraestructura productiva que le permita al campesino esa agregación de valor y, por ejemplo, estamos financiando plantas de transformación, beneficiaderos, secaderos, centros de acopio, entre otros. Para eso diseñamos una figura que se llama el Banco de Proveedores, que no es más sino una convocatoria que se hace al comercio local. De la mano con las comunidades, el gobierno impulsa la transformación real en los territorios, sembrando oportunidades. Y esas transformaciones se logran con acuerdos directos entre el gobierno y las comunidades. Desde el Coliseo Municipal de Timbío, Cauca, el presidente Petro firmó el Pacto Territorial Cauca con una inversión histórica, 27.6 billones de pesos. Johan Rendón con todos los detalles. Ha sido una jornada que se ha desarrollado en el municipio de Timbío, donde más de 6.000 personas que llegaron desde diferentes municipios de este departamento se reunieron para ser testigos de excepción de la firma de este Pacto Cauca, que tiene una inversión billonaria en transformación social profunda para el departamento. Allí el presidente Gustavo Petro ha dicho que justamente ese Pacto Cauca tiene que tener un componente interétnico entre campesinos, indígenas, afro-mestizos, para que haya una convivencia alrededor de la paz. Quiero paz entre los pueblos negros, indígenas, mestizos, blancos y de todos los colores en el Cauca. No podemos perder ese camino. Y por tanto el pacto interétnico lo que tiene que rescatar es precisamente esa riqueza de la diversidad y ponerla como fuente del progreso, del buen vivir de las comunidades, de la gente y de las familias. Dijo también en Timbío el presidente Gustavo Petro que la hoja de coca y el cannabis no hay que verlos únicamente desde la óptica de la criminalización y la persecución. Incluso ha planteado una propuesta y es hablar de industrialización del cannabis, lo que podría generar empleos, ingresos dignos y nuevas oportunidades para el Cauca. Cannabis agroindustrializada en manos del campesinado se libera en Colombia, para que haya paz en el norte del Cauca. Hemos encontrado la historia de uno de esos campesinos que ha decidido dar el paso, que ha decidido decirle sí al programa Renacemos. ¿Cómo llegó? ¿Qué expectativas tiene? ¿Cuáles son sus sueños? Aquí está la historia. Luis es un campesino en toda su expresión. Vive en Argelia, Cauca. Está orgulloso de sus raíces. Es soñador, comprometido, juicioso y sobre todo decidido. Se está dando la que es quizá la oportunidad más trascendental de su vida, una que le puede cambiar notoriamente su futuro. De Renacer, pues es un programa que ha nacido con la actual presidencia de la República, como es el doctor Gustavo Petro, que se ha venido implementando para una sustitución. Y el programa Renacer nos trae beneficios.
porque pues igual viene con obras, viene con obras de infraestructura, viales, acueductos, bueno, todo lo que tiene que ver con obras. Luis decidió hacer parte del programa Renacemos, que ofrece el gobierno nacional a campesinos en regiones como Cauca, para que hagan tránsito a economías lícitas, dejando la siembra de hoja de coca. Arrancar de raíz no quiere decir que solamente yo arranque de raíz la mata. Arrancar de raíz quiere decir que ya no lo vuelva a utilizar, que ya no vuelva a reincidir, que ya no lo necesite. Que pueda vivir de otros, como hace un rato lo mencionaba, de otras economías que sean lícitas y que pueda acostarme y levantarme tranquilo y pasar con mi producto por donde sea y que nadie me ponga problema. Las razones detrás de la decisión son contundentes. Luis dice que ha hecho una reflexión profunda y quiere romper la cadena que hay detrás de la producción de hoja de coca. He visto en muchos lugares personas perdidas en la drogadicción. Tengo hijos y los cuales no quiero que se me vayan a perder en estos vicios, que es algo que esto destruye familias, destruye hogares, destruye la salud, destruye todo. Bien, es todo desde la bella ciudad de Popayán, la ciudad blanca, donde hemos seguido muy de cerca la firma de este pacto territorial Cauca, firmado por el Gobierno Nacional, autoridades administrativas y la comunidad, sobre todo eso, la población caucana. La política mundial contra las drogas se debe analizar desde diferentes miradas. Por eso conversamos con la canciller Rosa Yolanda Villavicencio. Canciller, gracias por acompañarnos y preguntarles cuáles han sido las acciones de este gobierno frente a la lucha mundial contra las drogas. Nosotros hemos definido una nueva ley que está mirada en el largo plazo de 2023 a 2033, que tiene que ver con una visión holística, en donde no se centra solamente la lucha contra las drogas en los aspectos pues, de la asfixia o de la persecución, que también, pero sobre todo en resolver los problemas estructurales que han generado el que mucha población campesina haya tenido que acudir al uso del cultivo ilícito para poder sobrevivir, y tienen que ver con los factores pues, de la violencia, con los factores del despojo de la tierra, con la gran pobreza que existe en las zonas, digamos, marginales del campo, porque hay un campo, pero hay unas fronteras que se han trascendido en ese campo en donde pues, la tierra es menos productiva y allí han tenido que ir para poder sobrevivir. Entonces, ese enfoque de derechos humanos, de ser territorios de paz, de cuidar el medio ambiente y de mejorar la productividad es lo que realmente lograría que una política contra las drogas tuviera una sostenibilidad en el tiempo y realmente pudiera generar una economía lícita. Por eso hablamos de un tránsito de estas economías ilícitas hacia las economías lícitas, donde no solamente es la sustitución del cultivo de la coca, sino la posibilidad de nuevos cultivos que puedan tener garantizado un mercado, una mejor productividad que asegure la soberanía alimentaria y pueda empezar a buscar a partir de los excedentes los mercados internacionales. En ese sentido, señora canciller, Colombia podría convertirse en un ejemplo para el mundo en materia de lucha antidrogas. Colombia puede ser un ejemplo y es un ejemplo en muchos aspectos, sobre todo en la articulación que hace de las políticas de paz con la política agraria, de resolver o mejorar la mala distribución de la tierra, el despojo del campesinado, para que pueda tener medios productivos y pueda realmente sentirse un sujeto en su medio y no lo abandone, ¿no? Ahí nosotros somos pioneros. Con base en los resultados, ¿habría alguna justificación para que los Estados Unidos le niegue la certificación a nuestro país? Mirado desde el objetivo de una lucha seria, una lucha comprometida, una lucha que está transformando también el territorio, no hay ninguna justificación objetiva porque las tareas las hemos cumplido. Si hubiese una desertificación, sería más una decisión política
Señora Canciller, entonces, ¿cuál sería su mensaje para el mundo? Colombia con toda la autoridad en la lucha antidrogas. Pues nosotros el mensaje que le tenemos que dar al mundo es que haya un diálogo internacional sobre el tema punitivo, sobre unas medidas alternativas que logren un acuerdo para que todos yendo en la misma hoja de ruta, pues cada uno en su país deba hacer lo que tiene que hacer. Pero ahora mismo hay un cierto choque de trenes entre los países que tenemos que tener el costo de la lucha contra las drogas por ser ahí donde se cultiva, donde se transforma, pero en el espacio donde se distribuye, donde se vende, donde se consume, pues no pasa nada. Entonces es una lucha bastante dura, inocua, dispar e injusta. Y señora Canciller, seguimos entre todos los colombianos apoyando la lucha antidrogas de nuestro país. Pacho, la reforma agraria, el cumplimiento del primer punto del acuerdo de paz por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido fundamental para el campesinado en nuestro país. Además que está ligado también a la política de la lucha contra las drogas. Y precisamente en este espacio vamos a conversar con un líder campesino que llega desde el suroccidente de Colombia. Sí, Zahira, yo creo que permítanos hacerle un homenaje a los campesinos de Colombia porque además son los que producen los alimentos, nos producen toda nuestra estabilidad alimentaria, la seguridad alimentaria nos la proveen los campesinos. Está con nosotros José de todo el proceso del sur del Cauca para todo el proceso campesino. Hablamos de la consulta campesina. José, bienvenido, qué chévere que esté con nosotros. Muchas gracias, es un honor poder compartir acá en este espacio. José William Orozco, para que los colombianos conozcamos tu historia. ¿Quién eres? Yo pues soy un campesino de un municipio muy hermoso. Digo es muy hermoso porque a pesar de el conflicto, a pesar de que estos gobiernos que han pasado han excluido pues estos territorios tan bellos de nuestro país, allí habemos un gran número de familias campesinas que pues le aportamos con lo que hacemos en el diario vivir a que nuestro país pues sea próspero también. El presidente Gustavo Petro ha hablado sobre que la política de la lucha contra las drogas ha fracasado precisamente porque durante muchísimos años se han visto a los campesinos como victimarios y no como víctimas. ¿Está usted de acuerdo con esto? Muy de acuerdo, precisamente en este municipio, el que yo hago parte, que es el municipio de Cajibío, tuve pues, no sé si sea positivo o negativo, pero tuve la oportunidad de tener el antes y el después, cómo llegan estos cultivos a nuestra región. Y precisamente la llegada de estos cultivos ha sido por la exclusión que ha tenido las políticas del Estado, de estos gobiernos que han pasado por nuestro país y pues han negado oportunidades para que el campesinado pueda tener esa dignidad tanto en la producción como en la comercialización de los productos. Y para conocer lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro sobre la lucha contra las drogas, veamos específicamente sus palabras. Ordenaban ir a los campos y el que tuviera un campo de hoja de coca, capturarlo y meterlo en la cárcel, 25% de los presos. El que vendía droga en un barrio, cogerlo preso, generalmente un joven, y a la cárcel. Y el que consumía, a la cárcel, cualquiera que fuese la cantidad de droga que tuviera en un bolsillo. Una guerra entre la policía y la juventud civil en los barrios populares. José, veníamos hablando sobre las acciones de la reforma agraria y ahí me gustaría que desde su experiencia nos contara un poco sobre el paso de la sustitución de cultivos ilícitos a lícitos, que sabemos que en la región del Cauca, pues el gobierno ha impulsado que precisamente los campesinos pasen de cultivar hoja de coca a, por ejemplo, cultivar cacao. Efectivamente, han habido algunas familias que han tenido la oportunidad de hacer este tránsito, pero esto precisamente ha cruzado en el apoyo que se ha logrado obtener
a través de la comercialización de estos productos que empiezan a cultivar, y pues de eso algunas familias han dado ejemplo de poder avanzar. Esto quiere decir que nos muestra de que necesariamente la política tiene que redireccionarse, ¿cierto? Desde precisamente hacer ese ajuste institucional para que las entidades del gobierno, con la Agencia Nacional de Tierras, con la ADR y demás instituciones puedan tener, diríamos popularmente, más garras hacia superar esta dificultad dentro del país. El punto, según nos dice usted ahí, es comercialización. Es decir, ustedes están dispuestos a cultivar el cacao, el maíz, bueno, en fin, lo lícito, pero hay que garantizar una cadena que les compre sus productos. ¿Es lo correcto? Exactamente, es lo que siempre hemos analizado y hemos planteado. Nosotros venimos, particularmente yo vengo en un momento de vender la panela, porque Cajibío es un municipio muy panelero, de vender la roba de panela a 10.000, 15.000 pesos. Bueno, ahorita ha superado precisamente el precio por la llegada de los cultivos de coca, pero es como uno ve de que realmente aquí hace falta es una política integral que en el tema de la comercialización pues precisamente puedan haber esos ajustes de que estos productos tengan precios justos y se puedan eliminar intermediarios, que es donde hemos ubicado la dificultad en el tema de la comercialización también. José, finalmente, estas acciones que ha implementado el gobierno del presidente Gustavo Petro han permitido que los campesinos pues precisamente busquen salvaguardar esa reforma agraria a futuro. ¿Es así? Sí, es lo que se viene planteando, incluso lo que está dentro del punto 1 y el punto 4 del mismo acuerdo de paz, ¿sí? Que le apunta precisamente a toda esta transformación en marco de la reforma agraria, pero vemos de que sí se necesita un blindaje que nos permita avanzar, porque lo que hemos notado y hemos visto, pues para nadie un secreto, algunos artículos que incluso tuvieron el Plan Nacional de Desarrollo, que fueron tumbados por la Corte, y todas estas situaciones pues le quitan esa fuerza que puede tener el gobierno para poder avanzar sobre hacer estas grandes reformas. Vamos a cambiar cultivo ilícito por café, porque el ilícito ya nos trae mucha guerra. Eso es lo de nosotros los campesinos, cambiar estas matas por otras que no nos traiga tanta guerra y tanta muerte. Entonces, esto tenemos que erradicar desde raíz. Aquí estoy erradicando estas matas de coca. Me metí al programa Plan Piloto, me decidí a sembrar otros cultivos, como es el café, el plátano, yuca, arracacha y maíz. De mi parte, yo dije que voy a arrancarla, toda la coca, y voy a apostarle al café, a la comercialización del café, y tengo todos los lotes de allá arriba, todo eso lo voy a llenar de café, con lo que más yo sé que del proyecto pues las ayudas no es para otras cosas, sino para empezar a llenar esto de café. Como pueden ver, aquí estamos queriendo cumplir como campesinos en el proyecto de Renacer Cañón del Micay. Queremos pues mostrarle realmente a la gente de que estamos entusiasmados con los proyectos y que queremos cambiarlos con esos nuevos cultivos legales. Están dispuestos a arrancar la coca, no solamente arrancar la mata de la tierra, sino arrancarla del corazón y de la cabeza. Yo diría que sí, hay la disponibilidad. Desafortunadamente
el gobierno de Juan Manuel Santos como de Iván Duque, fueron gobiernos que terminaron por lastimar confianzas entre esta población campesina cultivadora de la hoja de coca y la marihuana con la institucionalidad. Cuando se dio la firma del acuerdo de paz, cuando se inició con el proceso del PENIS, hubo diríamos casi un total de cultivadores apostándole y decididos para hacer esas transformaciones. Desafortunadamente el gobierno de ese entonces no correspondió a lo que el campesinado tenía, esas esperanzas, y terminamos por fracturar mucho esas confianzas. Tienen un movimiento muy bonito que es el proceso de unidad popular. Están metidos en todo el cuento de la consulta popular campesina. Háblenos un poco de eso. Sí, señor. Pues el proceso de unidad popular que pues ha sido incubado en la lucha popular, en la lucha de la movilización, somos hoy parte, ¿cierto? No es nuestro. Eso lo aclaro, esto es un tema de muchas organizaciones campesinas en el nivel nacional y en las cuales nosotros estamos siendo parte de este proceso, que es muy importante, y consideramos que abogando a este derecho de la participación, pues podamos afianzar un poco sobre la materialización de estos derechos. José, para que los colombianos conozcamos de qué trata la consulta popular campesina, los invitamos a ver el siguiente informe. Más de 300 campesinos radicaron en la Registraduría Nacional la Consulta Popular Campesina, que representa una garantía para blindar y defender la reforma agraria integral. Entre sus prioridades se destacan la política de acceso y redistribución de la tierra, así como el reconocimiento del campesinado como sujeto político y de derechos. Esta primera consulta campesina se estructura a partir de 5 preguntas. Primero, ¿está usted de acuerdo con que el Estado, a través de la Agencia Nacional de Tierras, recupere baldíos sin fase judicial, adquiera predios y disponga de los bienes rurales incautados al narcotráfico, la corrupción y a los grupos armados para destinarlos a comunidades campesinas sin tierra como estrategia para superar la desigualdad y la violencia? ¿Está usted de acuerdo con que el Estado transforme entidades y fortalezca programas con participación directa del campesinado para impulsar la producción, transformación y comercialización de productos de la economía campesina, familiar y comunitaria como estrategia para acabar el hambre? ¿Está usted de acuerdo con que el Estado garantice que las comunidades campesinas que habitan en áreas ambientalmente protegidas puedan permanecer, participar en su ordenamiento y cuidar dichos territorios con acompañamiento, inversión pública y proyectos agroecológicos? ¿Está usted de acuerdo en que todas las instituciones del Estado garanticen la protección de los derechos del campesinado, sus territorios y su desarrollo integral bajo el cumplimiento del artículo 64 de la Constitución Política y con enfoque de género? ¿Está usted de acuerdo con que el Estado garantice mecanismos especiales para la protección de la vida y la paz en el campo y las comunidades, en particular para la protección integral de los liderazgos campesinos y ambientales? José, muchas gracias a los campesinos del Cauca, a la gente que cultiva la tierra, y se puede. Vamos a lograrlo, ¿cierto? Vamos a lograr un Cauca sin coca y, claro, sin violencia. Yo diría que más que lograr el Cauca sin coca es que logremos un Cauca con desarrollo, un Cauca en paz, un Cauca con muchas oportunidades para la juventud. Y siguiendo con las acciones en la lucha mundial contra las drogas, desde Manaus, Brasil, el presidente Petro y su homólogo Luis Ignacio Lula da Silva coincidieron en que los ejércitos de América Latina deben unirse para combatir el narcotráfico. Al intervenir en la inauguración del Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía en la ciudad de Manaus, Brasil, el presidente Gustavo Petro propuso unir todos los ejércitos de la América Latina, comenzando por los de los países amazónicos, para combatir un enemigo común, como lo es el narcotráfico, y para defender la selva amazónica como principal pulmón del planeta. Creo que hay que integrar los ejércitos de América Latina, empezando por la Amazonía, para cuidar la Amazonía y destruir las mafias. Integración de los ejércitos, ministro de Defensa.
El presidente insistió que esa integración de la fuerza pública debe ser militar y policial. Por su parte, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva advirtió que una de las consecuencias más perversas de la globalización ha sido la expansión de verdaderas multinacionales del delito, redes criminales que operan dentro y fuera de los países amazónicos. Ampliamos nuestra red de la Policía Federal para 34 puertos en los 5 continentes. Estaremos presentes en todos los países de Sudamérica. Destacó que más de 2.000 operaciones han permitido la incautación de maquinaria utilizada para la destrucción de la selva y minería ilegal. Francisco, en su más reciente alocución, el presidente Gustavo Petro se refirió al informe de la Contraloría General de la República sobre lo ocurrido con la nueva EPS. Se ratificó así cómo se han saqueado los recursos del sistema de salud en gobiernos anteriores. Un mensaje claro y contundente entregó el presidente Gustavo Petro en su alocución al referirse a la crisis financiera del sistema de salud y en especial a la nueva EPS. No las voy a salvar, porque yo quiero salvar es la salud de la gente. Según el mandatario, el modelo empresarial de las EPS fracasó y si se mantiene, el país será condenado a la quiebra. Sigue el sistema de EPS, condenan a la nación a la quiebra y al fracaso total. Por 5 poderosos políticos que se han llenado los bolsillos. Además, advirtió que las deudas ya superan los 30 billones de pesos y podrían llegar a 50 en pocos años. ¿Creen que el Estado Nacional puede pagarle las deudas? Es decir, que el pueblo colombiano va a pagarle las deudas por 50 billones a los señores dueños privados de las EPS. Reiteró que estas entidades no deben manejar los dineros públicos. El sistema no sirve. Las EPS pueden cumplir funciones, pero no de manejo de recursos públicos, no de aseguramiento. Hemos propuesto que manejen el sistema de atención de pacientes. Finalmente hizo un llamado al Congreso para que avance con la reforma a la salud. Señores de la Comisión Séptima de Senado, pueden decidir. Mientras ustedes deciden, las EPS seguirán quebrando una tras otra. De otro lado, el presidente Gustavo Petro se refirió a la reciente alerta de la Contraloría General sobre presuntas irregularidades en la nueva EPS, relacionadas con anticipos, facturación, contratación, cuentas por pagar y reservas técnicas. La Contraloría precisamente ratificó lo denunciado por el presidente de Colombia y el ministro de Salud, el superintendente en su momento. El mandatario aseguró que este caso evidencia cómo en las EPS ha operado un mecanismo para desviar los recursos públicos de la salud hacia contratistas, dueños de EPS y políticos poderosos. Las EPS son un sistema de corrupción política y obviamente social de Colombia. El caso de la nueva EPS, el más grande, lo demuestra. Explicó que en la nueva EPS se detectaron 5 billones de pesos ocultos, situación descubierta tras la intervención de la entidad. En el año 2023, informe de la empresa no intervenida, eran 3 billones y cuando llegamos nosotros resultó que eran 8. Habían escondido 5 billones de pesos para no ponerlas en la contabilidad, en más o menos 12 millones de facturas que este gobierno descubrió cuando intervino la nueva EPS. El jefe de Estado denunció que la nueva EPS presentó 2 informes contables distintos, uno al Ministerio de Salud y otro a la Superintendencia, posiblemente para acceder a más recursos. Francisco, hemos llegado al final de esta emisión agradeciéndoles a todos por acompañarnos y deseándoles también una feliz semana. Un placer, Zahira. Gracias a ustedes. Los esperamos en nuestras redes sociales, Infopresidencia, Vida Presidencia y por supuesto aquí en el canal institucional seguimos contándoles las noticias positivas de nuestro país porque con dignidad cumplimos. Hasta pronto.
contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.